Bienvenida a Cuidado Salvaje, tu espacio para comprender la experiencia humana y para poder poner en palabras ese cansancio interno que muchas mujeres sentimos cuando por fuera nuestra vida aparentemente funciona bien, pero por dentro sentimos ese desgaste emocional. Este no es un podcast para motivarte, ni para arreglarte, ni mucho menos para decirte que tienes que poder con todo. Eso que te pasa no se resuelve con más esfuerzo, sino con más comprensión. Si estás cansada de las típicas frases bonitas y motivadoras, de empujarte o de sentir que algo falla en ti, sin saber exactamente qué es, este espacio es para escuchar despacito, para pensar con claridad y dejar de pelearte contigo misma. Si todo esto te resuena, este es tu podcast. Empezamos. Hay algo que muchas veces no nos cuestionamos y es la idea de que cuando sientes algo, tienes que hacer algo con eso que sientes. O sea, si aparece una emoción intensa, como que tenemos que hacer algo con esa emoción. Si algo nos molesta, tenemos que tomar acción o decidir. Si algo duele, es como que hay que resolverlo ya. Y desde ahí, y a lo largo de muchos años, pues al final hemos hecho muchas cosas que luego, con el tiempo, pues, y con la claridad que hoy tenemos y revisando nuestro pasado, pues decimos que no hubiéramos hecho, ¿no? O que no lo hubiéramos hecho igual. Evidentemente, claro, nos damos cuenta de que habíamos hablado desde el enfado, ¿no? O habíamos decidido desde el miedo, o no sé, o habíamos cortado algo desde la impotencia, habíamos explicado nos habíamos defendido teniendo como una herida muy abierta, ¿no? Y más tarde, cuando tú te encuentras en un periodo mucho más calmado de tu vida, ¿no? Donde ya ha pasado esa situación o situaciones, cuando ya esas emociones y esas sensaciones no están, pues sí que nos preguntamos el por qué, ¿no? El por qué hicimos lo que hicimos, por qué hablamos así, por qué tomamos esas decisiones, por qué tomamos esas acciones o por qué reaccionamos como reaccionamos. Y evidentemente, pues aparece la culpa, ¿no? Aparece la autoacusación. La idea de que no sabemos manejarnos emocionalmente, ¿no? Evidentemente, nos estamos cuestionando desde una posición que en aquel momento no teníamos. Cuando nosotros desde la filosofía, la metodología, la visión de los psicoprincipios, analizamos esto, ¿no? Tratamos de comprender esto, sabemos que no viene por una falta de madurez, no viene por una impulsividad, tampoco viene de porque hay algo malo en ti o hubiera algo malo en ti en aquel momento. Tiene que ver con esa confusión que es súper profunda y no podemos ver y que realmente es sencilla, que es confundir el sentir algo con tener que actuar y hacer algo con eso. Entonces, visto desde este punto y visto desde el punto de los psicoprincipios, las emociones no son órdenes, no son instrucciones, no son mandatos, no son algo que tengamos que hacer con ellas. Las emociones son experiencias internas que nos aparecen cuando un pensamiento está activo. Lo veamos o no, ese pensamiento. Nosotras empezamos a quizás darnos cuenta de la emoción, de las sensaciones físicas que tenemos, pero quizás no vemos el pensamiento que las ha traído, ¿no? Entonces,
Tú ten en cuenta que siempre, siempre, siempre en cualquier situación y cualquier persona vive la experiencia de vida con el mismo recorrido. Un pensamiento aparece, ese pensamiento genera una emoción, genera unas sensaciones físicas, esas emociones, esas sensaciones físicas impulsan a que tengamos una acción, una reacción, y esas reacciones y acciones que todo el tiempo se están manifestando de la misma manera, se acaban convirtiendo en un comportamiento. Entonces es pensamiento, emoción, acción y comportamiento. Entonces, cuando tú no entiendes esto, no entiendes este ciclo, pues creemos que nuestros comportamientos son el problema y tenemos que cambiarlos, o que nuestras emociones son el problema y tenemos que cambiarlas. Y lo que hacemos es querer tomar acción para solucionar nuestras emociones o nuestros comportamientos. Y evidentemente, cuando tú estás queriendo solucionar algo desde ahí, pues tomas decisiones que evidentemente luego te van a pesar. Luego vas a hacerte esas preguntas de ¿por qué lo hice así? ¿Lo pudiera haber hecho de otra manera? Etc, etc, etc. Entonces, quiero que te imagines pues una situación cotidiana, del día a día, ¿no? Donde, no sé, un compañero de trabajo te ha dicho algo que tú crees que no toca, ¿no? Entonces, a ti te aparece el pensamiento de, ostras, esto que me ha dicho, pues no es justo, esto no me lo tendría que haber dicho. Entonces, evidentemente, eso te genera un enfado, ¿no? Entonces, ese enfado está pidiendo una salida a través que tú interpretas, ¿no? Que es a través de una acción. Es decir, vas directamente y te enfrentas a él y le dices por qué no te tendría que haber dicho eso, o le escribes un mail a tu jefe y le dices, mira, este compañero me ha dicho esto y no me lo tendría que decir porque esto, ¿no? Entonces, claro, tú respondes reaccionando a tu emoción, ¿no? Y dándole solución a esa emoción. Porque justamente en ese momento esa acción que tú estás tomando te parece muy acertada, muy necesaria, incluso muy valiente, ¿no? El hacerlo. Pero ¿qué pasa? Días después, cuando tú ya estás más calmada y no estás, digamos, envuelta, atrapada en esa sensación de enfado y en todo lo que te genera físicamente ese enfado, cuando lo ves desde la calma, ahí quizás te das cuenta y dices, ostras, me parece que el otro día reaccioné exageradamente, que no tendría que haber enviado ese mail, que no me tendría que haber enfrentado, que quizás él no me lo estaba diciendo con las intenciones que yo me lo tomé, ¿no? Y claro, en ese momento vos tomaste una acción que días después estás viendo como que fue exagerada, fue incorrecta, ¿no? Y tú crees que el problema es la emoción, que el enfado fue todo lo que te llevó, ¿no? a tomar esa acción desmedida que ahora te arrepientes de haber hecho, ¿no? Y en realidad quiero que veas que en ese momento la emoción del enfado era una emoción que estaba muy alta en ti. Y cuando las emociones están muy altas, tu claridad y tu capacidad de ver lo que está pasando está muy bajita. Entonces, esto es algo que cambia tu manera de reaccionar cuando lo entiendes. Porque te cuestionas, ¿no? Que todo lo que tú sientes no es la verdad absoluta. No todo lo que sientes está definiendo la situación real. Y sobre todo, no todo lo que sientes necesita una acción inmediata.
Entonces, esto es como que te da un espacio para respirar, por decírtelo de alguna manera, ¿no? Entonces yo sé que nos han enseñado a escucha tus emociones, no las reprimas, porque, porque si no te las vas a tragar, porque si no haces nada van a pensar que eres débil. Y hay un montón de creencias alrededor de qué hacer con las emociones que tú tienes, ¿no? Y visto desde los psicoprincipios, esperar a tomar una decisión o a reaccionar no quiere decir que tú tengas que reprimir, controlar o cambiar aquello que sientes. Lo que te estoy apuntando es que lo que necesitamos que ocurra y que ocurre de manera natural es permitir que ese pensamiento que nosotros estamos interpretando sobre la situación cambie. Porque una vez que ese pensamiento y esa interpretación sobre lo que está ocurriendo cambia, tus emociones también, y tus emociones se recolocan solas. Por eso, días después, no te sientes igual. Porque si tú, días después, interpretas esa situación de otra manera y tus pensamientos y tu hilo de conversación interna está encaminada a otro tipo de conversación, tus emociones no son las mismas. Entonces, hemos de ver que nuestras emociones no son una cosa estable. Nuestras emociones suben, bajan, cambian, se van, vienen, se mueven. Y muchas emociones son intensas. Y cuando estás metida en esa intensidad, creemos que duran para toda la vida. Y, y realmente no duran tanto como creemos, pero cuando estamos metidas ahí, esa es la sensación, ¿no?, que tenemos, que es como que no terminan más. Y eso, como notamos esa intensidad y creemos que van a ser eternas y que no se terminan más, tenemos ese impulso de convertirlas en acción, de hacer algo con ellas. Y ahí es cuando entra en juego otra confusión muy común, y es que querer hacer algo, querer hacer más para calmarnos. Entonces nos hablamos para calmarnos, decidimos para calmarnos, cortamos el momento para calmarnos, explicamos cosas para calmarnos. Pero al final, nuestra calma interna no viene de la acción. La calma siempre viene de la mano de la claridad. Por eso, muchas situaciones que te dan un alivio momentáneo, ¿no? Por ejemplo, de haberle dicho tal cosa a tu compañero, de haber escrito ese mail. Luego, días después, o horas después, o semanas después, trae más lío. Porque esas reacciones, esas acciones, no nacieron desde la claridad. Nacieron desde una urgencia emocional, desde una emoción intensa. Entonces, yo sé que muchas de nosotras llevamos años aguantando, resolviendo, gestionando, sosteniendo y aprendiendo a que siempre tenemos que hacer algo. Pero eso no quiere decir que lo mejor siempre sea hacer algo. Porque hay momentos en los que no hacer nada es la opción más inteligente y mejor para nosotras. Pero no el hacer nada
como evitarlo, como pasividad, sino porque hay comprensión de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú no actúas desde la emoción, no es que te vuelvas más fría, no es que te vuelvas distante, no es que te vuelvas indiferente de lo que te está pasando, sino que te estás volviendo mucho más precisa. Porque te vas a dar ese espacio y vas a hablar cuando esa emoción haya bajado, vas a decidir cuando sientas que tienes un pensamiento mucho más claro, un hilo de conversación interna mucho más clara. Vas a poner límites, porque eso no quiere decir que no se hayan de poner límites. Hay que poner límites, pero lo vas a poner desde la calma y no desde la reacción. Y eso cambia completamente tu experiencia de los momentos que vives. Va a bajar el conflicto en tu vida, va a bajar el drama, va a bajar el arrepentimiento, va a bajar la culpa. Y lo que te va a subir es algo que realmente vas a sentirte muy orgullosa de ti, y es esa dignidad interna de saber que tú te has sostenido sin traicionarte y sin reaccionar desde un lugar que luego no te reconoces. Y nuevamente te digo, esto no va de aguantar, va de entender, va de darte cuenta de que no todo lo que aparece dentro, emoción, sensación, necesita convertirse en una acción fuera, en una reacción. Que una emoción puede estar en ti sin que tengas que hacer nada con ella. Y sobre todo, que sentir no te obliga a actuar. Y cuando tú puedes ir viendo esto con más claridad, empiezas a vivir de otra manera. Empiezas quizás a vivir un poquito más despacito, pero más alineada contigo. Antes de cerrar este episodio, yo siempre intento no dar consejos, pero sí que me gusta mucho invitar a observar. A que empieces a mirar, ¿no?, tu propia vida con curiosidad. Y a que te hagas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué emociones sueles convertir rápidamente en acción? Quizás el enfado, el miedo, la tristeza. ¿Qué decisiones de tu vida han nacido desde un momento de emoción alto? ¿Qué pasaría si la próxima vez que tú sientas algo tan intenso, que tengas una emoción muy arriba, no hicieras nada? Al final, ver una emoción no significa que la eliminemos, pero te da la oportunidad de no regalarle el poder en forma de acción que luego puedes arrepentirte. Y desde ahí empiezas a tomar decisiones que luego no te van a pesar después. Si sientes que este episodio ha tenido sentido para ti, te invito a seguir el podcast y también a valorarlo si te apetece. Y cómo no, a compartirlo con alguna mujer a la que creas que podría ayudarle a entenderse un poquito mejor. Y si el episodio de hoy te ha ayudado, pues a mirarte con un poquito más de claridad, a dejar de exigirte por algo que nunca ha sido un fallo en ti, te invito a comentarlo. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio.